Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Precaución. El siguiente es un contenido no apto para católicos, apostólicos o judeocristianos ortodoxos. El archivo de audio que están a punto de escuchar es la culminación del culto a la humanidad misma. Desde los más oscuros infiernos han llegado 4 jinetes del apocalipsis podcastero para difundir la palabra de simples mortales, cuyo pecado es haber nacido con el destino de convertirse en más grandes que el mismísimo Jesucristo. Incircuncisos, fariseos, sodomitas, malnacidos, blasfemos, impíos, prepárense para escuchar la palabra del señor Manson y descubrir entre las obras artísticas más influyentes de nuestros tiempos aquellos que yacen en el panteón de los que a partir de aquí serán considerados como más grandes que Jesús. Sean bienvenidos a este Bigger Than Jesus, muy literario, un Bigger Than Jesus argentino, un Bigger Than Jesus que va a intentar poner en sus oídos algo que ocurre simultáneamente en muchos universos, en muchas dimensiones, algo inefable. Vamos a hablar de uno de los cuentos más importantes del siglo XX y que todavía repercute en la literatura, y sobre todo de un autor que también repercute en la literatura actual. Es Jorge Luis Borges y el cuento es El Aleph. Ya para qué los presento, ya conocen al equipo base de Helter Skelter Radio, Daniel, Oscar y Josué. Primeramente quisiera preguntarles cómo llegaron al Aleph. ¿Ya conocían el Aleph? Che, te haces el loco, Gil. Recatate, boludo de mierda. A ver tú, Daniel. Perdón, es que cuando leo un autor argentino, como que se me queda el acento, no sé. Uh-huh. A mí me gusta mucho. Y si lees a Borges, lees a ciegas, ¿no? Claro, Ajá. sí, no leo. Me leen. O si lees a Cortázar, vas a hablar así bien mamón, güey. Así bien mamón. Ajá. Ajá, Con sí. la R arrastrada. Muy afrancesado. Sí, ¿y qué diría Rulfo? Javier. ¿Y qué diría Rulfo? Habla bien, cabrón, no te mato. Exacto. Sí. Pues a mí me lo dejaron leer en la secundaria. Uh-huh. No me acuerdo de nada de ese momento porque cuando te obligan a leer algo, sobre todo si tiene cierto grado de complejidad, no lo haces. Miéntale la madre esa No, maestra. no lo que te haces. dejó Maestra, maestra. que era muy fan de Borges. De hecho, nos hizo que nos pero- aprendiéramos un poema. Me acuerdo perfectamente que se llama Milonga de dos hermanos. Sí, claro. Y cuando ella lo leía, era muy histriónica. Milonga de dos hermanos. Así lo gritaba, ¿no? Estaba bien loca esa maestra. Pero bueno, el caso es de que ya releyéndolo, la verdad ahora sí, 2019, ya con un poco de unos cuantos Red Bulls encima, porque es complejo, me parece un gran cuento. Uh-huh. Creo que es muy interesante. No pude leer los demás, porque por los tiempos, lo que decías en el programa anterior, la vida Godín te consume. Uh-huh. Pero la LEP me dejó la misma sensación que cuando leí Esperando a Godot, Uh-huh. ¿no? Esa como que esto que es como que solamente logramos ver la puntita de algo que es muy profundo, ¿no? Ese es el Aleph. ¿Tú, Oscar? Mira, antes de decirte del Aleph, yo te quiero plantear que yo conocí a Borges por El Jardín de los Senderos que se bifurcan. Sí. Ese fue el primer cuento que leí de él. Me gustó un montón. Venía en la antología del cuento hispanoamericano de ¿Qué edad Seymour tenías? Menton. Estaba yo en la normal, tenía yo 15 años Uh-huh. cuando leí este cuento. Luego me encontré con el libro de Arena, donde viene El Otro Yo. Sí. No, Sí. ese Qué locura pinche de cuento. Me encanta, quizás Sí. uno de mis favoritos, Mi Otro Sí. Yo, ¿no? De Borges. Es el encuentro del Borges joven con el Borges viejo. Y ese me llevó a la Aleph, exactamente. Pero
yo llegué a la LEP y voy a ser franco, me costó muchísimo trabajo leerlo. Ya era yo veinteañero, ya tenía yo bastantes añitos. Ya alcanzabas el timbre. Ya alcanzaba el timbre. Y me Tenías costó batallas en el Coliseo. tenía yo peleas en la Coliseo ya. Y entonces sí me costaba ya bastante trabajo. Y debo de reconocer que lo dejé descansar para volvérmelo a encontrar. Y gracias a José Agustín me lo reencontré, ¿no? Porque José Agustín, en un texto que, como ustedes saben, yo soy fan de José Agustín, que está muy malito, por cierto. Resulta que me lo reencontré con me reencontré con este cuento, y él, que le encanta tanto jugar con el lenguaje, decía que era Borges Luis Jorges, ¿no? Ajá. Que es esa manera tan lúdica que tiene el de presentarlo. Y claro, me encantó esa idea de pensar que hay un punto donde se pueden mirar todos los puntos, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de él. ¿Tú, Josué? Pues yo igual con Borges, el primer cuento que leí de Borges fue La Casa de Asterión, obviamente con esta idea del juego que hace ahí Borges, y sobre todo con lo que va a hacer Borges, sobre todo con demás cuentos y sobre todo con su ensayo de meter referencias que no existen. Sí. Y que va a jugar precisamente te trolea con horrible. Sí, que de pronto dice, voy a leer este autor, y de pronto entras y descubres que ni existe el autor. No existe la obra. Ajá, ¿no? Y que todo se lo acaban de inventar Borges. Y irónicamente, cuando crees que no existe, lo googleas y sí existe, ¿no? Y que es precisamente este juego con Borges. Pero bueno, el primero que leí fue La Casa de Asterión, y que es precisamente como esta pregunta de quién es el personaje que está hablando dentro del cuento, ¿no? Y que bueno, como me lo dejaron leer La Casa de Asterión viene donde viene el Aleph. Entonces de pronto pues me entero de que hay un Aleph. No, en ese momento no lo leo porque me dejan leer La Casa de Asterión en principios de cuarto año de preparatoria. Y para finales de ese mismo año, en la Superior de Música, ese maestro que yo admiro y que siempre le tendré un gran cariño, que es Roberto Ruiz Guadalajara, explicándonos precisamente la novena de Beethoven y explicándonos el tercer movimiento, que es este encuentro con Dios, nos dice, lean el Aleph y van a ver cómo es precisamente ese encuentro que narra Beethoven en el tercer movimiento. Y pues sí, ¿no? O sea, al final ese encuentro de los 11 minutos que va avanzando el tercer movimiento es ver precisamente al 19º escalón, ¿no? Y que me maravilló, ¿no? O sea, para mí el Aleph es de mis cuentos preferidos, es de los cuentos que más disfruto leer y releer y encontrarme de más cosas. Y de pronto cuando te enteras un poco más de la cultura árabe, le encuentras más cosas. Y de pronto cuando lees un poco de literatura hebrea, le encuentras más cosas. Y lees latín y encuentras más cosas. Sí. Y ves todo lo que sintetiza Borges muy, muy, muy al estilo de cómo se llama el cuento. Todo lo que sintetiza, ¿no? en pocas palabras, ¿no? Y lo que logra mostrar. Entonces yo creo que precisamente, no sé, para mí es muy difícil elegir un libro que me guste, sobre todo de Borges, teniendo aparte los de su poesía, que son maravillosos. Sí. También su poesía. Sus ensayos. Yo creo que me quedo en cuanto a cuento con el Aleph, en cuanto me refiero no solamente al cuento en sí, sino con la recopilación de cuentos que viene en el libro homónimo donde viene, y que para mí es una maravilla, y que para mí es un antes y un después el haberme encontrado con este cuento. Sí, totalmente. ¿Y tú, Javier? Yo encontré a Jorge Luis Borges, nadie me lo enseñó. En la preparatoria pasé en blanco de Borges y de escritores sudamericanos incluso. Solo llegué a leer a Vargas Llosa y algunas pocos referentes. Digo que también me gustaron, ¿no? Pero yo a Borges lo conocí hasta la universidad, porque buscando un libro de guión para televisión en la biblioteca me encontré al lado la barra de literatura y Jorge Luis Borges, ¿no? El Aleph. Así como ya le di una ojeada, vi, son cuentos. A mí siempre me ha encantado el cuento. Dije, no conozco a esta persona, voy a agarrar el libro y voy a leer, ¿no? ¿Y arrancaste por El Inmortal? Que es el primer cuento. Arranqué por El Inmortal. Y no manches, no manches. Yo dije, no, este cuate me está volando la cabeza. Sí, y me aventé ese libro en una semana, el Aleph, ¿no? Cuando todavía tenía tiempo, ¿no? Qué años de universitario. Cuando no eras Godín. Cuando no era Godín. Pero no, brutal.
cada cuento vale la pena, en serio que sí, es sí. uno de los grandes libros de cuentos y totalmente recomendable, todos. Lo que sí, el Aleph es como una volada de cabeza, o sea, es que es una forma de que te dices qué cerca está de describir lo indescriptible. Es un ejercicio Muy místico, ¿no? Sí, y cómo te construye esa mística, ¿no? Ujú. Así como cómo a partir de un desamor es Ajá, como la sí. motivación para intentar encontrar las respuestas a eso que él siente, ¿no? Y lo encuentra ahí, en Ujú. un punto de 3 centímetros de diámetro, donde él puede ver presente, pasado, Todo. futuro, todo Todo. al mismo tiempo, sin transparencias y sin que se pongan cosas encima de otras. ¿Cómo es eso descriptible en la literatura? En el Aleph. En el Aleph se puede hacer. Y si a mí me preguntas ahorita que tú sacaste el tema de cuál es mi cuento favorito del Aleph, híjole, no lo sé. Sí, no, sí, ahí O es sea, yo creo complicadísimo. que sí el Aleph está ahí en la tríada, pero yo pondría 2 también. Pondría el Inmortal, que me fascina, Ujú, y pondría también Los 2 Reyes y Los 2 Laberintos, ujú. que es un cuento de una cuartilla que es un ensayo en una cuartilla. Sí, es un cuento que emana filosofía más no poder. Sí. Y es una contraposición de 2 culturas bien diferentes y cómo conciben la divinidad. Y es una manera de decir también qué es mejor o quién es mejor, los dioses o los hombres. Pero es que con lo que están diciendo ahorita ustedes, Borges tenía una pasión por 2 cosas que a mí me parecen fundamentales. Una era los laberintos. Para Sí. él los laberintos eran una Y pasión. que va a decir que hay 3 únicos tópicos en su literatura y uno de ellos es el laberinto. El laberinto. Mm. Y el otro, que él era un apasionado de las 1001 noches. Ujú. O sea, él se sabía casi de... Bueno, es que... ¿Saben que no se sabía de Es memoria que, Borges? ajá, eso no se iba, sabe. a eso Ajá. iba, Josué. Es que ¿Sabes en Hinojos- qué pienso? No sé si una vez les platiqué ese libro que a mí me encanta que se llama El cerebro de mi hermano. Nunca les he platicado este libro, ¿verdad? No. Rafael Pérez Gay, que es promotor cultural, etcétera, etcétera, escribe un libro sobre su hermano José María Pérez Gay, que como ustedes saben, José María Pérez Gay era gran amigo de Andrés Manuel López Obrador. José María Pérez Gay tenía un cerebro prodigioso, ¿no? O sea, se sabía todo de memoria, se sabía todo Shakespeare, lo tenía en la mente, había leído en alemán, todo lo tenía. Y de pronto le da una enfermedad en el cerebro, tiene un tumor en el cerebro. Y su hermano José María escribe un libro encantador que se llama El cerebro de mi hermano. Y en una parte que a mí me conmovió, y lo voy a decir en serio, o sea, yo chillé cuando leí esta parte, cuando dice, ¿cómo es posible que un cerebro que se sabía todo Shakespeare ahora haya olvidado todo? ¿No? ¿Dónde está Shakespeare en el cerebro de mi hermano? Se pregunta, ¿no? Y de pronto me pregunto esto mismo con Borges, ¿dónde cabía tanto? ¿No? O sea, el güey era capaz de poder haber leído todo, porque fue bibliotecario, porque su madre le leía. Y entonces esta idea de saber que te vas a quedar ciego, porque eso ya lo sabía él, Sí. Ujú. porque su Su padre padre tenía la misma enfermedad que él. y él lo platica en el cuento de El otro yo, ¿no? Sí, Cuando le sí, dice, sí. tú te vas a quedar ciego a tal edad, ¿no? Y entonces todo cabía en el cerebro de este cabrón, ¿no? O sea, era capaz de consumir todo, que hasta su ideario político podía ser hasta militarista, ¿no? Y hasta Ujú. fascista, pero todo le cabía allí. Y entonces de pronto me quedo pensando si en realidad una forma de Aleph no sería el cerebro El de cerebro de Borges. Borges. Pues, Claro. Sí, sí, ¿no? sí. Sí, porque también es una manera de decir dónde está el conocimiento, ¿no? Ujú. En tan poquito. Sí, aquí condensado. hay que decir que Borges es un gran escritor de ficción, de fantasía. Entonces, a ti, podescucha, si no conoces a Borges, decir que, o sea, su temática es esa, ¿no? Son temas inusitados, son temas que normalmente no habrás escuchado o leído en alguna otra parte, pero también decir que este puede ser un punto de partida que tú puedes tomar para otras grandes obras que se han hecho gracias a Borges. Ujú. Porque si Borges, sí podemos decir que es un punto de partida
para la literatura latinoamericana. Es que cuando Borges se conoce con Arreola, por ejemplo, cómo se nutren los dos. O sea, Arreola no puede ser entendido sin Borges. Y cuando Borges conoce a Rulfo, por ejemplo, ¿no? Sí, la gran conversación. La gran conversación ¿no? que tienen entre Rulfo, que no decía palabra, y un Borges que también era tan cuadrado y sobre todo con pocas palabras, ¿no? Pero de veras, o sea, esa conversación entre Rulfo y Borges, es una maravilla. De hecho, aquí la tengo porque A ver. bueno, hace poco, precisamente de la página que recomendábamos en el programa de José Emilio, publicó un fragmento de lo que se dice que hablaron y empieza Rulfo. Maestro, soy yo Rulfo. Hay que recordar que Borges para este momento ya estaba ciego. Qué bueno que ya llegó. Usted sabe cómo lo estimamos y lo admiramos. Y dice Borges, finalmente, Rulfo, ya no puedo ver a un país, pero lo puedo escuchar. Y escucho tanta amabilidad. Ya había olvidado la verdadera dimensión de esta gran costumbre. Pero no me llame Borges, y menos maestro, dígame Jorge Luis. Rulfo, qué amable. Usted dígame entonces Juan. Le voy a ser sincero, me gusta más Juan que Jorge Luis. Con 4 letras tan breves y tan definitivas. La brevedad ha sido siempre una de mis predilecciones. No, eso sí que no. Juan cualquiera, pero Jorge Luis solo Borges. Sí. Usted tan atento como siempre. Dígame, ¿cómo ha estado últimamente? Yo, pues muriéndome por ahí. Ese es Rulfo. Entonces no le ha ido tan mal. ¿Cómo así? Imagínese, don Juan, lo desdichado que seríamos si fuéramos inmortales. Sí, verdad. Después anda uno por ahí muerto haciendo como si estuviera uno vivo. Le voy a confesar un secreto. Mi abuelo, el general, decía que no se llamaba Borges, que su nombre verdadera era otro, en secreto. Sospecho que se llamaba Pedro Páramo. Yo entonces soy una reedición de lo que usted escribió sobre los de Comala. Así pues, maestro, puedo morir en serio. Ay, no, es que... Qué conversación. No, es que... ha de haber sido una delicia, ¿no? Hasta me lo estoy imaginando con sus vocecitas a los dos, ¿no? Platicando y teniendo esta conversación. Y es que Borges tenía esa fascinación también por lo mínimo, por la brevedad. Uh-huh. O sea, si algo le gustaba era la brevedad. ¿Se acuerdan de ese libro que se llama Breve Historia de la Infamia? ¿No? Uh-huh. Sí. En esa búsqueda de cómo condensar todo en algo. Y me lleva, perdón, rápido, sí, Josué, sí. Me lleva a algo que últimamente le estoy leyendo mucho a José Gordon, ¿no? Que dice, a ver, si en su momento la teoría del Big Bang dice que todo estaba acumulado en algo tan pequeño, entonces todo cabía allí. Y es posible que podamos regresar a ese origen donde podamos encontrar cómo todo se originó en esa pequeña partícula. El mismo José Gordon dice, el jardín de los senderos precedió a la teoría cuántica. Exactamente. ¿No? O sea, precisamente lo que sucede en el jardín de los senderos es lo que sucede en la física cuántica. Sí. Pero lo que iba a decir, hasta Borges, sin quererlo, precedió y es el inicio del canon de la minificción con relatos breves y extraordinarios que escribió con Bioy. Con Bioy Cázares. Sí. ¿No? Y que es fundamental. No, y a mí, sobre todo, lo que más me gusta de Borges, fuera de la brevedad, porque, o sea, yo lo que creo es que Borges es un gran cuentista porque creo que todos sus cuentos son memorizables. O sea, creo que está la esencia del cuento tan fuerte que tú puedes contarlo de memoria y aún así te impacta, aunque no sea las palabras de Borges. Claro que es mucho mejor Borges contándolo que uno, ¿no? Sí, claro. Pero sí. Porque también decir que Borges elige muy bien los nombres de sus personajes. Claro, más no poder. Maldita sea. Sí. Beatriz. Es que Beatriz es la de la Divina Comedia. Sí. Beatriz es la de la Divina Comedia. O sea, es Beatriz de la que te enamoras y que chingada muerte te va a llevar a al sótano o al infierno. Al infierno, al ¿no? infierno, y entonces, sí, claro, sí. O sea, Viterbo. Ajá. Viterbo. ¿Y cómo se apellida? ¿No? Ajá. Que va a ser precisamente, muchos críticos dicen que viene de Dante. Ajá. ¿No? Que precisamente, y que es muy bonito. Ahorita hablo más o menos de la edición en la cual yo lo acabo de releer para esta, que es la edición del Colmex.
Viene una también. parte en la cual la nota a pie de página es maravillosa porque dicen, muchos críticos han encontrado en los nombres esta relación con la Divina Comedia, y maravilloso Borges porque dice, en una entrevista contestó a la pregunta de si el Aleph, sobre todo con los nombres, tenía relación con la Divina Comedia, y dice, me parece maravilloso que hagan esta relación con Beatriz y con Dante, que refiere precisamente bajar al sótano, al bajar al infierno y toda esta cuestión, y dice, me parece maravilloso que hayan encontrado algo que yo no tenía pensado que había en el texto, ¿no? Pues eso pasa en muchos, ¿no? Sí, Eso pasa sí. en muchos. O la idea de que Beatriz realmente estaba enamorada de Carlos Argentino, Ajá, ¿no? ajá. Y el dolor, ¿no? Que te lo Sí. encuentras en el Aleph, ¿no? Sí, es así como de, sí, qué sí. dolor, porque... Pero aparte de todo, es que para que la gente lo lea, ¿no? Vamos a platicarles. El planteamiento es que se muere su amada. Beatriz. Sí. Y él está enamorado. Y él es Borges, porque hasta se da Ajá. su nombre. O sea, soy Borges y estoy Tiene que enamorado de enfrentarse Beatriz. al mundo sin ella. Ajá. Y además, Y- cada que cumple años ella, Tiene que ir a la casa. tiene que ir a la casa que está colocada en la calle Garay. Garay, ¿no? En la Sí. calle Garay. Cada 30 de abril. Cada Cada 30 de abril. abril. Y ver a su familia. Y ver a su familia. Entre ellos. Y se queda 25 minutos. Ajá. Exacto. Hasta que un día decide quedarse más tiempo. Sí. Y luego Porque llueve. porque, Llueve. ajá, llueve y se tiene que quedar a comer. Se tiene que quedar a comer. Ya luego lleva hasta el vino, ¿no? Ajá, y empieza ajá. a llevar cosas para la cena. Y mira qué curioso, ¿no? Si a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero la Sonora Matancera tuvo un vocalista que se llamaba Carlos Argentino. Sí, búsquenlo ahí en YouTube. Sí. Momento La de Sonora Oscar, ¿cómo se llama? Matancera. Su Momento dinosaurio. No, su sección. El Sí. humor con humor. El rumor Humor con con humor. Carlos Argentino Daneri. Daneri. Qué nombre también. Y además es escritor. sí. Ajá. Y le dice, ¿qué te parece si me lees lo que yo Tus escribo? poemas, ¿no? Ajá. Y él, pues no le parece, ¿no? Mm. Son hasta cacofónicos, son los Ajá. poemas, ¿no? Sí. No, y bien pretenciosos. Sí, sí, Sí. sí. Ajá. Tienen esta rivalidad, ¿no? Entre ellos dos. Pero yo digo, ahí Borges está burlando de sí mismo. Sí, sí, por sí, O sea, supuesto. en ese por sentido del supuesto. humor, ¿no? Sí. Y entonces resulta que entonces un día le habla y le dice, oye, van a tirar la casa, Ujú. ¿no? Que es este lugar donde nos reunimos, la van a tirar, y ahí hay un Aleph. Ajá. Y ahí ¿Qué es un aparece, Aleph? Que es un Aleph. Ajá. No te puedo decir. no te puedo decir. Ajá. Sí. Pero es la fuente de mi gran poema que quiero que prologues, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces se avienta al Aleph, pero se avienta porque le dice, ahí vas a ver y conocer más a Beatriz. Sí, ¿no? exactamente. Justo en la llaga le pega. Y además y lo peor de todo, encuentra los textos que le escribía Beatriz Ajá, a Carlos Argentino Daneri en el Aleph. en ¿no? el Aleph. Porque también decir que como Carlos Argentino ya había visto el Aleph, sabía de la obsesión de Jorge por Beatriz. Exactamente. Porque había visto todo. Exactamente. Entonces, sabía dónde pegarle. Vamos, es que el Aleph es un gran cuento. Créanme, lo leen en menos de una hora. Denle la oportunidad de... Es denso, hay que decirlo. Es un texto Sí, complicado. se lee en una hora, pero lo tienes que releer como Oye, 3 veces. Ajá, Oye, sí. pero el cuento se escribió hace 70 años. Sí, Es exacto. 1949 y Sí. parece que se escribió Parece que hoy en la escribió mañana. ayer, sí. Sí. ¿No? Es súper contemporáneo el texto. Sí. O sea, es atemporal. Sí, es atemporal. Totalmente atemporal. O sea, es que este es el Borges cabrón, ¿no? Este es el Borges que ha leído todo. El Borges que es capaz de agarrar al lector y sacudirlo, ¿no? Mm. Y decirte, órale, pinche ignorante, ¿no? Sí, y lo peor de todo, burlándose de sí mismo. Ujú. O sea, yo por eso insisto, creo que es el cerebro de Borges, Sí, ¿no? El Aleph es el cerebro de Borges. sí. Sí. Datos curiosos, ¿no? El Aleph es el de los únicos cuentos que tiene un manuscrito en existencia. En existencia. Gracias a Estela Cano, que Ujú. recibió el manuscrito para la publicación de este cuento en la Editorial Sur y que sobrevive en la edición facsímil que ya hablaba Josué del Colegio de México y que es muy recomendable. Es un No, texto y- baratísimo, en serio.
¿qué? 200, 100 pesos. A mí me Depende salió en de- 100 pesos. Sí, depende Me salió en 100 pesos. del tiempo, de la promoción que exista, pero en serio, muy recomendada, sobre todo porque te cuenta cosas bien curiosas como el hecho de que en la versión original del cuento, Carlos Argentino era hermano de Beatriz, Ajá. Ujú. ¿no? Y que lo cambia, yo creo que por la sensación del incesto o Sí, una sí, cuestión sí, sí. así, ¿no? Sí. Pero originalmente era hermano de Beatriz, ¿no? Como cosas curiosas, ¿no? Y cómo se va dando el proceso de maduración del manuscrito. Del texto, y que me parece maravilloso Ujú. porque precisamente, no, o sea, aquí como lo pueden ver, ¿no? O sea, lo primero que me llama la atención es la letrita de Borges, ¿no? Sí, y La- fea. Para, Ajá. para una persona que no podía ver tan bien. Ajá, tener una letrita. Y lo que me llama la atención es todavía las correcciones que va haciendo, las hace sobre las correcciones de las correcciones. Ajá. No, o sea, de pronto dice, y me llama mucho la atención porque a veces tacha con plumón y a veces tacha con pluma, Sí. ¿no? Entonces es como decir, esto sí, no quiero que nadie se entere de lo que escribe aquí, ¿no? Ajá. Y de pronto con pluma es como de, bueno, esto tal vez pueda rescatarlo después. Y me parece muy importante porque, si se dan cuenta, es como dice Borges, laberíntico. O sea, de pronto tienes que leer, voltear el libro y ver qué nota pone abajo y de pronto darle la vuelta Sí. para ver qué nota puso del otro lado. O sea, es... Oye, el cuento es escrito cuando Borges todavía ve. Ujú, Ve mal, pero ve. Sí. Pero con el paso del tiempo va a quedar ciego ujú, y va a escribir a partir de lo que le dicta a su secretaria, que es María Kodama. ujú, Y María Kodama se enamora de Borges y acaban casados, ujú. ¿no? O sea, María Kodama es la que tuvo todos los derechos de Jorge Luis Borges. Yo solamente quiero leerles, así, no voy a leerles todo, pero ustedes díganme qué sienten cuando yo les digo. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente las veía desde todos los puntos del universo. Ahí les va, lo que vio desde allí. No voy a leerles todo. Vi el populoso mar. Vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide. Vi un laberinto roto. Era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi un traspatio de la calle Soler, las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de los granos de arena. Y así, todo eso vio, ¿no? Y me falta un montón de No, cosas, sí, ¿no? muchísimo. Y el remate me parece precioso Sí. y que creo que es precisamente también, habría que hacer un estudio, ¿no? También sobre esto, no he encontrado varios, sobre qué tanto influyó el primero sueño de Sor Juana en el Ajá, Aleph, ¿no? de Porque acuerdo. precisamente, o sea, el Aleph va a ser el punto máximo del sueño de Sor Juana, donde se lo alcanzó a ver todo. Ujú. Aquí tengo el conocimiento total y absoluto, y va a decir lo mismo que Borges, ¿no? Si te lo trato de explicar, no va a ser lo mismo, porque el lenguaje va como de forma no es totalitaria en el exacto. sentido. O sea, te tengo que ir describiendo punto por punto para decirte lo que vi. Y eso no es lo que yo experimenté, ¿no? Ujú. Entonces, ya me acordé, dice, el lenguaje al ser lineal es imposible describirte lo que yo vi, Claro. ¿no? Y que va a ser lo mismo que va a decir Sor Juana en el sueño, que va a decir, como todo lo que vi fue al mismo tiempo, fue simultáneo, me es imposible decírtelo en palabras. Ujú, ujú. Es que imagínense qué es lo que se podía ver desde allí, en estos 3 centímetros, ¿no? Se podía ver todo. Todo estaba allí, incluido, como ya bien lo dices, Josué, en la parte final del remate, dice, vi la circulación de mi oscura sangre y vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Y que ahí y también ahí, No manches. cómo rompe la cuarta pared. Te Sí, vi a ti, te vi a Ajá. a ti, lector, Sí, a ti te vi. Sí. Sí, ahí estabas. Ahí estabas. Ahora sí, como diría Bart Simpson en un capítulo cuando va al infierno, ¿no? Y ahí estabas tú. Y estabas tú. Y tú. Y Y tú. Sí. A mí me llama la atención, bueno, inmediatamente cuando justamente estaba leyendo esta parte que Oscar acaba de narrar, me recordaron dos cosas. Uno,
cuando Baltasar Box, ¿cómo se llama? El de la Sí, historia- Baltasar Box en La historia en La interminable. historia interminable, Ajá. llega a esa parte donde se está escribiendo la historia interminable y se repite y se repite y de repente él se encuentra a sí mismo en el espejo, ¿no? Ujú. Y se da cuenta que él es parte de la historia interminable. Y lo segundo, esto me recordó más ya la parte que sigue cuando se tiene que enfrentar a la idea de que acaba de ver todo y cómo le genera una crisis. Me acuerdo de esa película de Woody Allen, la de Robó y lo pescaron, Take the Money and Run, que hay un segmento donde un niño tiene que ir al psicólogo porque un día descubre que el universo es infinito, Infinito. ¿no? Entonces los maestros dicen, pero ¿qué tiene, no? O sea, eso es algo que hemos sabido siempre. Y sin embargo a este niño le genera una crisis existencial terrible imaginar cómo el universo no tiene un fin, ¿no? Entonces, eso fue lo que me recordó esta parte y que precisamente me llena de curiosidad porque muchas veces pensamos que esta idea de la existencia es limitada, la vemos desde la forma más superficial. Hay muchas personas que la idea de la muerte les aterra terriblemente, creo que yo me incluyo en ellas, la idea de la existencia les aterra increíblemente y es la idea de enfrentarse a su propio Aleph, ¿no? Y que es este planteamiento que hace Daniel es muy como el inmortal, ¿no? O sea, el planteamiento de Borges es que si ya lo conoces todo, ¿qué chiste tiene Exacto. vivir, no? Ajá, O sea, si ya lo viste todo. Y por Claro. eso Qué no chiste, tienes claro. ni sentimientos, porque nada Exacto. te sorprende. Sí. No, es como la reacción del personaje, ¿no? Que ya nada le altera, Ajá. ya no le encuentra sentido a la existencia, porque él ya no tiene propósitos para la vida, porque ya los encontró todos ahí. Claro. Ujú. Oigan, les quiero leer rápidamente esto que escribe José Gordon de su libro que se llama El inconcebible universo, Sueños de unidad. Dice, en un hermoso relato infantil, el escritor David Grossman narra una conversación de un niño con su madre que lo llevará a un descubrimiento conmovedor. Me recuerdo ahorita lo que decías, Daniel. La madre le dice que él es único y especial. No hay otro como tú en el mundo entero. Cuando el niño pregunta, ¿qué quiere decir eso?, se da cuenta de que si no hay nadie como él, entonces está irremediablemente solo. La madre lo trata de consolar y le dice, pero yo estoy contigo. Y el niño le responde, sí, pero tú no eres yo. Yo solamente soy yo y estoy solo. La madre le explica a su hijo que sin negar las diferencias, se pueden integrar mediante un abrazo. Ambos se acercan y sienten que el mismo latido los vincula. El niño goza la unidad. La madre le dice que para eso exactamente se inventaron los abrazos, Yay. ¿no? Bueno, pero finalmente este Sí, es el... no, es la idea de enfrentarse a la existencia misma, Claro. ¿no? Al sin propósito. ¿Qué pasa cuando te mueres? No hay nada, ¿no? Diría Jodorowsky, te mueres, se acaba todo y ya, Ujú, ¿no? ujú. Pero eso a mucha gente le provoca muchísima ansiedad, ¿no? Sí, claro. La idea de... Por eso no es tan pues es muy común que en todas las religiones siempre haya una respuesta después del más allá, ¿no? Es como dar las esperanzas de que esto no se acaba, Definitivamente. ¿no? Definitivamente. Y la gente se aferra a eso. Sí, claro. En el caso de Borges resulta bien interesante porque es ese pensamiento de decir, sí, todo lo puedes conocer, pero al mismo tiempo no puedes conocerlo Exacto. todo, Ajá. ¿no? O sea, muy Sócrates, ¿no? Sí, o sea, incluso y que incluso va por ahí también creo de la depresión que sufre Borges, ¿no? Después de ver el Aleph, porque rompe precisamente la sentencia aristotélica de la metafísica, ¿no? O sea, todo hombre tiene por naturaleza el deseo de saber. Ujú. ¿Qué vas a desear cuando ya lo tienes todo? Ujú. Claro. Pues hastiarte Ujú. nada más, Sí. vivir en el hastío absoluto. Ujú, ujú, ujú. Exacto. Por eso, en esa idea de que nos conocemos muy bien, pues claro que no. Pues sí. Claro que no, o sea, somos contextos. Y la verdad es que me gusta mucho el cuento, a mí me gusta mucho este cuento porque ni siquiera tiene esa posibilidad de decir, ¿tiene un final? Pues sí, tiran la casa. Sí, exacto, ¿no? pero... Bueno, ya les adelanté la historia, ¿no? Pero imagínense ustedes que realmente, esto que tú decías, Josué, de el piso 19, Ajá, ¿qué el significa? decimonono. ¿Qué significa el No, piso incluso 19? no, ni siquiera decir el decimonoveno, el Ajá, decimonono. Ajá. Ajá, ¿no? sí. ¿Qué significará? Yo creo que es más que nada por estas raíces un poco más como árabes, como más hebreas. O sea, yo pienso más como en ese sentido.
Es que por eso, y se han de acordar, Borges era tan seguidor de la literatura fantástica, Ujú. ¿no? O sea, sí te puedes conocer, pero al mismo tiempo es ilimitado, el conocimiento es ilimitado, entonces lo puedes extender hasta los seres imaginarios, ¿no? Ujú. Y por eso hace su antología con Bioy Cázares Sí. también, acerca de los seres que nunca existieron, Ajá. ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, yo igual yo creo que para ir cerrando, no sé, Javier, si ya, a menos No, que sí, quieras ir. ya. Dijimos demasiado para que introduzcan No, y- a los podescuchas al Aleph. De veras, denle la oportunidad a este libro de cuentos. Todos valen la pena. Pero no, el Aleph es una joyita. Además hay No. que decir que nunca se ganó el Nobel de Literatura. No. Y fíjate que El Nobel, mejor. justo publicaban esta semana que mucho tiene que ver con que se considera el Nobel de Literatura como un segundo Nobel de la Paz, Ujú. ¿no? Mm. Porque si el escritor no es políticamente correcto, no le dan el Nobel, Ujú. ¿no? Y Ujú. creo que eso le ocurrió a Sí, Borges. Borges estuvo muy cerca de las dictaduras militares, Mm. ¿no? Estuvo defendiendo mucho Sí. ese planteamiento. Sí, pero bueno, o sea... ¿Bob Dylan es políticamente correcto? Bob Dylan es Bob Dylan. Ajá, Yo lo voy a defender. sí. Sí, se merecía el Nobel de Literatura Bob Dylan. Y incluso dar el spoiler que próximamente estaremos hablando más de lleno de Borges, de, Sí. de más de su obra, para que también ahí queden picados. Y de otros grandes escritores. Sí. No, es que de verdad, ya vamos a cerrar, hemos dicho mucho. Nada más un detalle que creo que es fundamental. Borges escribe en castellano. Ujú. O sea, Sí. lo que estamos leyendo es tal y como lo escribió Sí, Borges. sí, claro. O sea, no estás teniendo traducciones. Y no hemos hablado, por ejemplo, de sus 2 epígrafes. Ah, como pone a Shakespeare epígrafes, y sí. a Thomas Y a Hobbes. Thomas Hobbes. ¿No? Sí, Precisamente sí, de acuerdo. hablando de esa totalidad. Ajá. Oye, ¿qué sentirán los que han logrado traducir a Borges, no? O sea, no me imagino que esto se estuviera leyendo al francés, en alemán, en la literatura fantástica que es muy dada en el norte de Europa. Ujú. O sea, ¿qué Ujú. sentirían cuando leyeron esto, no? ¿Y cómo? Y bueno, hay que aclarar que él lo escribió en el 49, pero a México se va a presentar este cuento hasta los años 50, Ujú. ¿no? O sea, que es que se va a conocer. Y el primero que se sorprende se llama Juan José Arreola. Ujú. Sí. Que en algún momento vamos a claro. hablar de ese viejito maravilloso. Sí. No, incluso mencionar un poco respondiendo, ¿no? Borges es fundamental para un escritor de cómics llamado Grant Morrison. Grant Morrison bebe completamente de Borges, ¿no? O sea, su idea de una historia pensada en otra historia que soñó un personaje que es el cómic de que estaba leyendo ese personaje, que es la historia de la historia, Ujú. que es un sueño que pasó en el cómic, que pasó en la publicidad, que pasó en la televisión, bebe completamente Ujú. de Borges. Ujú, ujú. Obviamente, el texto de Salvador Elizondo Ujú. es muy borgiano, Sí, ¿no? claro. Sí, pero bueno, vamos cerrando. ¿Es Biggerdan Jesus? Sí, Totalmente. Claro, yo hasta, creo que hasta Jesús estaba en el Aleph. Sí, sí, exacto. sí. ¿Dios estaría allí? Ajá, Mm. exacto. Seguramente. Seguramente. ¿Estabas tú ahí? ¿Y tú? ¿Y tú? Vámonos. Adiós. Vámonos.